Un nuevo video sobre las leyes de Newton. Bien, tenemos el siguiente problema. Dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un objeto de 5 kilogramos. Si tomamos F1, la magnitud de F1 como 20 Newton y la magnitud de F2 como 15 Newton, encuentre las aceleraciones en la situación A y en la situación B de la figura. Entonces, veamos los datos que nos entregan. Los datos. Se me olvidó poner el lápiz aquí. Entonces, mire, me volvió a aparecer esta cosa amarilla, en las cuales no sé por qué se pone eso, pero bueno. Ahora, datos. Datos. Entonces, bueno, me dan la figura, me dan la magnitud de F1, 20 Newton, F2, 15 Newton. Ya, se fija que acá no son vectores, me dan la magnitud de los vectores. Bueno, entonces encuentre la aceleración. ¿Ya? Primero vamos a hacer la parte A. A ver, lo que debemos encontrar aquí, primero, es la fuerza resultante. Se me olvidó poner un dato. ¿Se habrán dado cuenta qué dato es? Sí, la masa, ¿no es cierto? La masa del objeto, 5 kilogramos. Entonces, están actuando dos fuerzas. ¿Para dónde va a salir? Naturalmente que va a salir hacia allá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las dos, una fuerza está en el eje X y la otra en el eje Y. Luego me va a dar ese resultado. Entonces, primero va a sacar la fuerza resultante. La fuerza resultante es la sumatoria, ya, de FI, de I igual 1 hasta N. En este caso, ¿cuánto? Bueno, son dos fuerzas, por lo tanto, esto se convierte simplemente, bueno, cuidado, me faltó simplemente en F1 más F2, ¿ya? ¿Y qué es lo que era igual esto? Fr, ¿no es cierto? La fuerza resultante. Por lo tanto, esto es la fuerza resultante. Veamos. Entonces, convertamos F1 en un vector. Claro, está dirigido hacia el eje X, ¿no es cierto? Parte positiva del eje X. Ya siempre tenemos que considerar esto. Los sistemas coordenados X, Y. Entonces, si está hacia la derecha, tenemos que poner que F1 es igual a su magnitud por un vector unitario. El vector unitario en este caso es Y. Acuérdense, en nuestras clases anteriores, que tenemos este y este J. Luego, mi vector F1, ¿a qué va a ser igual? A 20 I. ¿Ya? Se pone así para poner la unidad. Newton. Procedemos de la misma manera con F2, con la salvedad que esta vez va en el eje Y. Entonces, esto va a ser F2J, lo que da el vector J, que es 15J Newton. Luego, nuestro vector resultante, o sea, la fuerza resultante que actúa, va a ser 20I más 15J Newton. Eso es todo. Mire, qué sencillo. Pero nos piden la aceleración. Bueno, sabemos que, vamos a ir a la otra página,
sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, esto implica, ojo aquí, que la aceleración va a ser igual a la fuerza partido por la masa. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Ya? Es el despeje que se hace. Bueno, podría haberlo despejado para el otro lado, pero usted entenderá que esto es conmutativo en el sentido de que puedo despejar o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, muy bien. Como sabemos que nuestro vector fuerza era igual a ¿cuánto? A 20i más anterior, ¿cuánto era? 15, ¿cierto? 15 J. Entonces, todo eso partido por la masa, que es 5 kilogramos. Esto era Newton. Veamos, primero, esto va a quedar así. 20i partido por 5 más 15j partido por 5. Newton partido por kilogramo. ¿Y qué es lo que es Newton partido por kilogramo? Bueno, sabemos que un Newton es igual a kilogramo metro partido por segundo cuadrado. Entonces, Newton partido por kilogramo, ¿qué va a ser? Va a ser kilogramo metro segundo cuadrado partido por kilogramo. Entonces, eso se va y me queda metros partido por segundo. Finalmente, esto va a quedar 4i más 3j, ¿no es cierto? Lo ponemos ahí, metros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Bien. Pero alguien me dirá, bueno, pero sabe que la dirección que usted puso, me gustaría saber el ángulo, porque parece que es 45, un poquito más de 45, 50 puede ser, ¿no es cierto? Porque como este es más grande, este es más grande, o sea, tendría que ser un poquito, a ver, lo voy a poner con rojo mejor, ahí, este tendría que ser un poquito más ahí, entonces, no sé, ¿cuánto será el ángulo? Veamos, pues la dirección. Tenemos todo para saber la dirección. Entonces, claro, la dirección de la aceleración, vamos a ponerle así, vamos a poner con rojo nomás, de A, va a ser la tangente a la menos 1 de ¿cuánto? De 3 partido por 4, ¿no es cierto? 3y partido por 4. Todo eso viene en la trigonometría. Entonces, bueno, mi calculadora está aquí y la tomo. Y digo shift tan 3 dividido por 4, 36,837. Claro, tenía razón la persona que dijo que era menor que 45 porque está más alargadita hacia el eje X. ¿Ya? Excelente. Pero bueno, esa es la primera parte del problema porque dice que hay una parte B. Entonces la parte B, ahora, perdón, deshacer eso. Quiero borrar esto. Por aquí hay una goma, me parece. No. A ver, ¿cómo puedo borrar sin borrar todo? Aquí está. Entonces, bueno, borré lo que no debía borrar. Pero bueno, tranquilo.
Tranquilitos. Tranquilitos. Muy bien. Cuidado, no vas a ahorrar cualquier cosa ahora. Ahí. Bueno, ahí está. Bien. Ya, ahora estamos en este caso, jóvenes. En este caso. La fuerza F2 está así. Y bueno, está F1 con F2 está ahí. Ojo, F1 lo podemos seguir considerando como la vez anterior. ¿Por qué? Porque no ha sufrido variaciones. O sea, F1 era igual a 20 newton. Perdón, F1 I. Sin embargo, F2 ya nos ocupa solamente eso. Entonces lo que hace F2 es que la voy a aislar y voy a estudiarla. Entonces la voy a aislar. Poner esto. Entonces ahí. Bueno, puse los ejes de color. Tranquilos. Y el vector F2 lo voy a poner así. Ese está F2. ¿Ya? Muy bien. F2. Entonces, F2 no está sobre el eje. Bueno, voy a usar una palabra que tal vez no lo hayan escuchado. Cuadrantal significa que va por el eje. El F1 es cuadrantal porque está. Este no es cuadrantal. Entonces está en los dos ejes, por así decirlo. Tiene una sombra en X y una sombra en Y. Entonces, para ello, yo debo hacer una descomposición del vector, como vimos en alguna parte de vectores. Entonces, si usted se fija, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los 60. Este vector va a ser la suma de F2X y F2Y. Tiene sombras esto. Entonces, bueno, ahí se preguntarán ustedes, ¿para qué servía la trigonometría? Sirve para estos casos, para descomponer un vector. Y este vector, ya, vamos a... bueno, lo voy a hacer aquí. No, lo voy a hacer en la siguiente página. Voy a borrar. ¿Ya? ¿Ya? Cuidado. Ya. Bien. Entonces, decíamos, voy a hacer el triángulo. El triángulo me va a quedar así. Acuérdense que la magnitud de F2 es 15 y este es F2X, este es F2Y y este vale 60. Por lo tanto, ¿cuánto vale F2X? Es el cateto adyacente. Luego, esto va a ser 15 por el coseno de 60 grados. Y F2Y es igual a 15 por el seno de 60 grados. Bueno, les pido que repasen la trigonometría para que vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo me va a quedar F2 finalmente? F2 va a ser 15 coseno de 60 grados y más 15 seno
de 60 grados J. ¿Ya? Entonces, si volvemos a la página anterior, se fija, teníamos F1 y ahora sí tenemos F2 como 15 coseno de 60i más 15 seno de 60j. Todo en Newton, ¿no es cierto? Así que si lo omito en alguna parte, usted me dice. Por lo tanto, ahora, ¿cuál va a ser la fuerza resultante? Dijimos, y no me canso de enfatizar, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. O sea, la fuerza resultante es igual a F1 más F2. O sea, esto va a ser 20 y, lo voy a poner así, Newton más 15 coseno de 60 y más 15 seno de 60 Jn. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos sumar y qué no podemos sumar? Bueno, aquí tenemos términos semejantes. Estos son términos semejantes, como nos enseñaron los profesores de matemáticas. Entonces, naturalmente tengo 20 y 15 coseno. Lo puedo factorizar, dejar 20 más 15 coseno 60 grados y, no voy a poner en Newton, y el otro queda igual, porque no hay otra seno 60j. Y ahí tengo la famosa fuerza. Ahora, si yo lo quiero poner como un número eso, saco el coseno de 60. El coseno de 60 es 0,5. ¿Ya? Entonces me quedaría, para los que tengan mentalidad más numérica, ¿cierto? Esto quedaría 7,5, serían 27,5 y más el seno de 60 es 0,87, ya aproximado. Ahí se me fue con los decimales, por lo tanto esto es 15 por .87 aprox, son 13,1 J. Todo eso es Newton, ¿ya? Esto que tengo aquí es lo mismo que esto que está aquí, ¿ya? Y por lo tanto la aceleración, ¿cuánto va a ser? Para no olvidarme de eso, la aceleración va a ser, borremos aquí esto, y esto es lo que me hizo para deducir. La aceleración, como siempre, va a ser A, fuerza resultante, ojo, partido por la masa. Luego, A va a ser igual a los 27,5 y más, ¿cuánto era lo otro? 13,1 J, y todo eso partido por la masa. Ahí sí que la masa se me olvidó cuál fue. La masa es 5. 5. Entonces 5. Repito, no voy a volver a hacer esto porque Newton partido por kilogramo es lo mismo que metro partido por segundo, ¿no es cierto? Como lo hice en la parte anterior, ya que esto era Newton y esto era kilogramo.
Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener? 27,5 dividido por 5. 27.5 dividido por 5. 5,5. Y más 13,1 dividido en 5, 2,62J. Y ahí sí, como resultado final, metro segundo cuadrado. Ahí terminamos el problema. Sin embargo, alguien me dice, bueno, profesor, me gustaría saber cuál sería la dirección con que va esta aceleración. Yo le digo, muy fácil, joven. Le digo que la dirección donde va A va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente I, 2,62, partido por 5,5. Bueno, voy a mi calculadora. Shift tan 2,62 dividido 5,5. Me da 25,4 grados. O sea, aproximadamente 25 grados. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer bien. Sí. 25 grados. Aproximado, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos este video. Bueno, si tengo algún pequeño error numérico, me corrigen, me lo dejan en los comentarios para yo corregir luego. Pero al parecer está bien esto. Bueno, nos vemos en los siguientes videos. Que estén bien, a cuidarse mucho.